Hola, ¿qué tal compañeros? Mi nombre es Vanessa Villaseñor Alvarado y yo les voy a hablar sobre los huesos, la tibia y el peroné. Como podremos recordar, estos forman parte de la extremidad inferior. Yo les voy a explicar sobre el hueso y sobre los nervios. Como recordarán, nuestro hueso también se divide en varias partes y aquí las voy a mencionar por la parte anterior y por la parte posterior. Por la parte anterior tenemos la espina de la tibia situada en esta parte, el cóndilo externo de la tibia, la articulación peronetibial proximal superior, la cabeza del peroné, la tuberosidad anterior de la tibia, el peroné, que es este hueso delgado, la tibia, que es el hueso más ancho. Esta es la diáfisis del peroné. Esta es la diáfisis de la tibia. También se encuentra el maleolo interno tibial, que es esta parte de aquí, la superficie articular inferior de la tibia, el maleolo externo del peroneo, y esta parte es la articulación peroneo-tibial distal inferior. Por la parte posterior tenemos el cóndilo externo del fémur y la línea oblicua del soleo y el canal para el tendón tibial posterior, que sería esta parte de aquí. Ahora también les voy a explicar los nervios. Por la parte anterior tenemos el nervio musculocutáneo y el nervio tibial anterior, y por la parte posterior tenemos el nervio ciático polipteo interno, que también este es el nervio safeno interno. También se encuentra la rama infrarotuliana del nervio safeno interno por la parte posterior, sería esta parte. Mi nombre es Guadalupe Reyes Tenorio y yo les voy a presentar el modelo anatómico del miembro inferior del pie, que serían los músculos de la tibia y el peroné. Estos se dividen en tres regiones, que es la anterior, la externa, la posterior. La posterior se divide en superficial y profundos. La tibial anterior, su función es la flexión y la rotación del pie hacia adentro. El extensor largo de los dedos, que es esta parte, su función es la separación de los dedos y la flexión del pie. El extensor largo del dedo gordo, que sería esa parte, su función es la separación del dedo y la flexión del pie. El peroné largo, que es esta parte de aquí, su función es la separación y la rotación del pie hacia afuera. El peroné corto, que es esta parte de aquí, su función es la flexión plantar del pie. El gastroctemio, que es esta parte de aquí, esto, su función es la flexión plantar del pie y la flexión de la pierna sobre el muslo. El soleo, su función también es la flexión plantar del pie y elevación del talón. El plantar, que es esta parte de aquí, su función es la flexión y plantar del pie. El popliteo, que es esta parte de aquí, su función es la flexión y la rotación medial de la pierna sobre el muslo. El flexor largo de los dedos, que es esta parte, su función es la flexión plantar y la flexión plantar de los últimos 4 dedos. El flexor largo del dedo gordo, que es esta parte de aquí, su función es la flexión plantar del primer dedo y la tensión de la porción medial del arco. ¿Qué tal? Buenos días compañeros, mi nombre es Brandon Abdiel Moctezuma Ayala y yo les voy a presentar lo que son las arterias y las venas de la tibia y el peroné. Bueno, y como podemos observar, por la parte anterior del hueso de la tibia y el peroné tenemos la arteria tibial anterior, que se ramifica en dos: la arteria maleolar externa, que es esta que va hacia abajo, y la arteria pedia,
Por la parte posterior tenemos las arterias, que es esta que está aquí. Esta es la arteria peronea, es una de las más importantes, ya que es una arteria gruesa. Por la parte de arriba de la cabeza de la tibia tenemos esta que es la arteria genicular externa inferior, y rodea por la parte externa la parte de la cabeza de la tibia. Y por el otro lado tenemos la arteria genicular interna inferior, que como lo comenté hace un momento, también cubre parte de la cabeza de la tibia. Y por último tenemos la arteria recurrente tibial posterior, que es esta pequeñita que pasa a un lado del peroné. Y en este otro modelo tenemos las dos venas de mayor calibre, que es la vena externa safena, o también vena menor, y la vena safena interna o vena mayor.